El primer juicio que tuvimos eh, fue en el año 2008, creo, si mal no recuerdo, sí, llegó, creo que la causa llegó en el año 2008. Era un caso por dos víctimas, el caso que se conoció como el del Negrito Avellaneda. El Negrito era un chico de 14 años que fue secuestrado junto a su madre, Iris Avellaneda. Eh, Ambos fueron llevados a Campo de Mayo y, y con posterioridad se recuperó el cuerpo del Negrito Avellaneda, que había sido arrojado desde un avión. Apareció en las costas uruguayas. Eh, Ese fue el primer tramo. Era bastante simbólico. Era el primer caso que se iba a juzgar. Este, y el juicio tuvo lugar en el año 2002. 2008, perdón, 2009. 2009. El juicio se desarrolló en dependencias en la Cámara de San Martín, la Justicia Provincial. Este, Teníamos lógicamente problemas de lugar. La sala del Tribunal Oral Federal es una especie de pequeña sala para realizar juicios comunes donde pueden ingresar como público 5 o 6 personas, 10 personas como mucho. Eh, con lo cual el primer problema para la realización del juicio fue un tema de espacio, de conseguir un lugar. Cosa que después el problema continuó, pero bueno, en ese momento para juzgar esa causa se recurrió se buscaron muchos edificios por la zona para tratar de hacerlo. Inclusive hubo el intento de compra de la sede de lo que había sido un banco, yo no sé, un banco quebrado o el Banade, no recuerdo muy bien, que estuvo a punto de adquirirse para realizar todos los juicios que iban a realizarse, pero en definitiva eso no prosperó y entonces el primer juicio se desarrolló en el edificio de la Justicia Provincial de San Martín. Yo recuerdo haber mantenido una charla con el juez que era presidente de la Cámara Penal de San Martín. Bueno, quien gentilmente nos dio un lugar así para realizar el juicio. Después nos enteramos que a este juez eh, todo esto le trajo, digamos, algunos inconvenientes porque recibió muchas quejas de parte de los jueces, de parte del público, de parte de todos los actores de la justicia provincial, porque evidentemente ese primer juicio venía a entorpecer un poco el normal funcionamiento del edificio, porque se cortaban calles para el ingreso de personas detenidas, en fin, trastornos originados en esta clase de juicios, ¿no? Bueno, ese primer juicio pudo realizarse, digamos, por la buena predisposición de este juez, que pese a la oposición de sus pares, tuvo, bueno, la buena predisposición de facilitarnos ese lugar. Después nos enteramos, o por lo menos tengo idea, de haberme enterado de que el juez
la madre o el padre del juez había sido un desaparecido en la época de la dictadura. Así que, bueno, de esa manera se inició el juicio. Se inició en el año 2008 y culminó creo que ese mismo año, 2009, y terminó el mismo año, de abril a agosto del año 2009. Y fueron llevados a juicio Riveros, que era durante la época de los hechos quien estaba a cargo de la zona de defensa cuarta, esto es Campo de Mayo. Verplatzen, que era el jefe de inteligencia del área. García, que era un jefe de zona, a quien se le había asignado, quien tenía asignada la zona donde se había cometido el hecho. Había 2 o 3 militares de bajo rango que habían tenido que ver con el secuestro propiamente dicho. Y después un jefe policial, que yo recuerdo que, yo no sé si es que por esa dependencia habían sido primeramente alojados las 2 personas antes de ser llevados a Campo de Mayo, o había tenido que ver con la liberación de la zona. De esto ya han pasado unos cuantos años y yo he pasado por unos cuantos juicios, con lo cual no tengo el recuerdo preciso. Pero bueno, el juicio terminó, se condenó a Riveros a prisión perpetua, a su jefe de inteligencia, Verplatzen, a 25 años de prisión, al jefe de zona de apellido García se lo condenó a 18 años, a estos 2 jóvenes oficiales se los condenó a 8 años de prisión a cada uno, y después se les elevó la condena porque la Cámara de Casación modificó la calificación o les agregó la intervención en algunos delitos, y lo mismo que al jefe policial, que en definitiva resultó condenado a una pena alta de prisión, 15 años o 16 años si mal no recuerdo. El juicio fue ampliamente difundido. Los padres del Negrito Avellaneda pertenecen, no sé si todavía, el padre ya falleció, pero en el momento del juicio falleció inmediatamente después de finalizar el juicio. Pertenecían al Partido Comunista. El padre había sido delegado gremial de una fábrica textil. A él se lo buscaban cuando se llevaron a Iris y a su hijo. Y él consiguió escapar por los techos, por lo que recuerdo del juicio. Sí, tuvo una gran difusión. Yo recuerdo que incluso los compañeros de clase del Negrito Avellaneda eran los encargados de difundir la realización del juicio. Estaba así como bien articulado el tema de difusión. Y yo recuerdo que la sala, que era bastante grande, siempre estaba completa. Sí, hubo mucha participación. Y recuerdo también en la zona de San Martín, cuando íbamos hacia el juicio, había pintadas, había afiches del juicio.
se difundía cuál iba a ser la próxima audiencia. Estaba bien difundido, sí.